Lincoln Minaya, ¿cómo te defines, hermano? Una persona auténtica, auténtica que apuesta cada día a aportar un granito de arena a lo que hago, con determinación, con decoro, con responsabilidad, con el amor y la pasión que me caracterizan. Me siento ser una persona totalmente leal en todo lo que hago. Como una persona firme, siempre queriendo o tratando de alcanzar lo que realmente me propongo. Yo creo que la firmeza es un sinónimo de Díaz Nelly. Normal, sencillo, corriente, pero sí una persona que asume posiciones firmes, pero lo demás es común y corriente. ¿Tú crees? Sí, corriente, pero sí de posiciones firmes, sí, posiciones firmes. Tú asumes. Asumo posiciones, eso me ha costado muchas cosas en mi carrera comunicacional y en mi vida personal también, asumir posiciones frontales y firmes. Usted lo puede ver a través de este canal de Wilgosa, ¿verdad? Entonces, así es que nosotros le vamos a pedir que por favor usted se suscriba a nuestro canal, denle la campanita y estará pendiente a este y otras importantes conversaciones. Nosotros en el día de hoy estamos en nuestras aguas porque hemos invitado 3 importantes profesionales de la comunicación que ustedes bastante bien conocen porque le damos seguimiento a través de los diferentes medios en los que ellos participan en sus programas en esta planta televisora y también de la comunidad hermana de Tenares. Nosotros tenemos a bien darle los buenos días y saludar a nuestro directo amigo, licenciado Lincoln Minaya. Nuestros buenos días y la bienvenida al Poder de la Información. Muchísimas gracias, Wilson Gómez. Un placer inmenso estar en este tan visto programa, un programa que tiene tanta credibilidad a nivel de información y que se transmite aquí en el Canal 8 de Telenor. Telenor, que es un referente comunicacional del Nordeste, y qué bueno estar aquí contigo. Gracias por haber accedido a nuestro llamado. También le damos los buenos días y la bienvenida a la licenciada Díaz Nelly Paulino. Buenos días y bienvenida. Muchas gracias, buenos días Wilson, gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con usted. Maestra y comunicadora también. Sí. También pues nos acompaña el licenciado Vladimir Ferreira, nuestro querido amigo y hermano Chiqui. Buenos días y bienvenido. Buen día a la audiencia, Wilson, un placer compartir contigo el día de hoy. Sé que tienes una vasta legión de seguidores, de gente que te sigue, que ve el espacio, y para mí es un gran placer. Creo que es la segunda vez que estoy aquí. Sí, la segunda. Y de verdad que para mí es un honor compartir. El honor es nuestro. Gracias por la invitación. Porque si de algo podemos darnos el lujo de escoger puntualmente nuestros invitados y que siempre pues nos acompañan. Lincoln Minaya, ¿cómo te defines, hermano? Una persona auténtica, auténtica que apuesta cada día a aportar un granito de arena a lo que hago, con determinación, con decoro, con responsabilidad, con el amor y la pasión que me caracterizan. Me siento ser una persona totalmente leal en todo lo que hago. Eso mismo teníamos, la gente que te conocemos teníamos en mente que tú ibas a responder. ¿Es verdad? Sí, señor. Díaz Nelly Paulino, ¿cómo te identificas? ¿Cómo te defines? Bueno, como una persona firme, siempre queriendo o tratando de alcanzar lo que realmente me propongo. Yo creo que la firmeza es un sinónimo de Díaz Nelly. Eres licenciada en Ciencias Sociales. Sí. Entonces, mención maestra, ¿verdad? Sí, o sea, Pedagogía. Ciencias de la Educación, mención Ciencias Sociales. Exactamente. Sí. Te has desempeñado ahí en tenares.com, llegaste a dirigirlo. Sí, bueno, antes de yo entrar a lo que es el mundo de la educación, pues yo estaba junto con mi compañero Lincoln como subdirectora, pero ya luego que estoy en educación, pues cuestión del tiempo y eso, mayormente trabajo desde fuera, no
frente a las cámaras. Y pues ahí estamos colaborando en lo que se pueda, pero realmente mi fuerte es la educación. Ciencias sociales que, aunque quise desde un principio estudiar filosofía y letra, porque es mi fuerte realmente, pero en la universidad del cual yo me gradué, no, esta carrera no estaba filosofía y letra. Bueno, me fui por ciencias sociales, que va más o menos afine a diferencia de las demás, matemática, química. Y que sobre todo en un país donde se hable de turismo, de un país turístico, ese fuera de las áreas que debiésemos reforzar más, porque ahí están las grandes debilidades del turismo en la República Dominicana. Sí, realmente. El dominio de la historia, el dominio de la geografía, lamentablemente totalmente nulo. Exactamente. No, de hecho, le preguntan a personas dónde queda Samaná o dónde queda el Pico Duarte y no lo saben responder. No, o sea, que son lugares propios de nuestro emblemáticos. país. Y realmente eso es muy importante. Me encanta las ciencias sociales, me fascina. De hecho, ahora este año escolar que cursa y que recién inicia prácticamente, pues yo he tenido el privilegio de trabajar esta área, porque no la había trabajado desde el principio, porque estaba en el área de lengua española. Me gusta, me encanta, pero realmente el sistema educativo se rige que cada quien debe de estar en su área. En su área, debe ser así. Y sobre todo, un ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos estas grandes debilidades, al punto que el dominicano no sabe ubicarse en el espacio. No saben de qué es una latitud norte, no saben de qué es la latitud sur, no sabe nada, absolutamente. El guía turístico de aquí es un motoconcho que te dice, sigue, sígueme. Fíjate, Wilson, yo que tengo un proyecto que está ahora mismo inactivo porque de turismo, de excursiones nacionales e internacionales, y hemos estado en La Habana, Cuba, en Bogotá, en Medellín, pero una ruta que nosotros empezamos, de ir a disfrutar de Bahía de las Águilas, en un convenio con Air Century, con una aeronave propia para eso, de 37 personas a bordo. La compañía vendió ese tipo de aeronave para comprar aviones de turbina que sean mucho más eficientes. Y al vender esos aviones, entonces el proyecto no pudo seguir a Bahía de las Águilas, porque no es lo mismo hacer una excursión a una aeronave de 19 pasajeros que una de 37. Entonces los costos tendría que venderla muy cara y por eso la paré. Sí te puedo decir que tanto en La Habana como en Medellín, en Bogotá, en Colombia, los guías turísticos, ellos viven y transmiten esos conocimientos históricos de esos pueblos, que llega un momento en que tú dices, wow, tú como que te transporta a ese tipo de conocimiento. Y tengo para decirte que en Cuba, ahí fue que yo me di cuenta qué representa Máximo Gómez para los cubanos. Sí. Máximo Gómez, Chiqui, lo tienen como si fuera un Juan Pablo Duarte ya junto a Sí, el principal padre de la patria junto con José Martí. Sí, entonces eso para nosotros es un privilegio que... Guillén. Sí, que esos pueblos, esos países desarrollan un turismo histórico con tanta propiedad, con tanto empoderamiento, que deberíamos nosotros como país emularlo, porque la República Dominicana, como dice el eslogan, lo tiene todo, pero hay que abonarlo. Pero nos falta más. Chiqui, ¿cómo te defines, hermano? ¿Cómo me defino? Normal, sencillo, corriente, pero sí una persona que asume posiciones firmes, pero lo demás es común y corriente. ¿Tú crees? Sí, corriente, pero sí de posiciones firmes, Tú asumes. Asumo posiciones, eso me ha costado muchas cosas en mi carrera comunicacional y en mi vida personal también, asumir posiciones frontales y firmes. Que tú eres abogado. Estudiamos en el CURNE, ahora estoy terminando la carrera de psicología en la Universidad Nordestana, ya de término, y haciendo comunicación acá en Telenor, aquí en este canal contigo,
de 10 a 11 de la noche y en HMTV 33 de 7 a 9 de la mañana estamos también. Excelente, excelente. Nosotros le hemos invitado precisamente y les conozco bastante bien y pues quisimos hacer este bosquejo para que el público vea con quién es que estamos hablando. Tenemos sumo interés en hacer una evaluación del año 2024, el año que recién termina. Comenzamos con Lincoln Minaya. Hablemos de gobernanza en este año 2024, un año electoral. Bueno, el país se vio sometido de manera institucional a una larga pre-campaña y campaña política que afectó de una manera u otra la gobernabilidad. El ritmo normal de nuestra economía se vio un poco limitado de enero hasta agosto. Luego de agosto, en donde ya son electas tanto las autoridades municipales como nacionales, llámese diputados, senadores y el presidente de la República, el país se ve sometido en ese mismo momento, que entiendo que fue un error, el someter a la opinión pública tantos cambios al mismo tiempo. Reforma fiscal, reforma constitucional. Hubo una infoxicación. Fusión de instituciones, el mismo sistema eléctrico que en esos días estaba dando tantos problemas que el país estaba en una situación prácticamente el presidente caotizó la gobernanza. Pero hubo un detalle que el presidente de la República, Luis Abinader, propio de su forma humilde, porque entiendo que es una persona bien humilde el presidente, anuncia que no retomará otro mandato, lo que ocasiona que se desate dentro de ese partido una ola de precandidatura a destiempo, que también afecta el desarrollo normal de nuestro país, y ojalá ese partido entienda que ese tipo de cosas hay que pararla porque los funcionarios deben de ir a las instituciones a trabajar, no a politiquear, a trabajar, porque si se trabaja, se benefician las provincias, si se trabaja, se beneficia el gobierno, y si se trabaja, se beneficia el país. El mayor problema está en el liderazgo. Los liderazgos nuestros son liderazgos construidos a la luz de un presupuesto nacional, a la luz de expectativas económicas, de posiciones. Cuando ya tú ves que esa persona no te representan las expectativas, no llenan tus expectativas, ya tú le sacas pie. Por la crisis de liderazgo que hay en nuestro país. Por eso es que yo cuestiono estos liderazgos que se hacen a la luz del presupuesto, a la luz de las expectativas. Ante la política usted iba en ascenso, por méritos, por participación, por postura firme. Ya hoy no. Ya esto es un presupuesto nacional y ya usted es un líder. ¿Sabe, Wilson, a propósito, que el día pasado escribí un artículo con relación al presidente de la República en función de que quienes dirigen la comunicación del presidente deben de entender o deben de meditar qué tanto le conviene al presidente hacer una semanal, una exposición a los medios toda la semana, que tiende incluso no a cualquierizarnos, ese no es el término, pero sí como medio a exponer de manera innecesaria al presidente de la República cada semana. Eso tiende a cansar, a diluirlo. Y que nosotros nos acostumbramos a ver presidentes que hablaban. 52 apariciones del presidente que 12 apariciones. O sea, nuestra propuesta fue que por lo menos hicieran esa en vez de semanal, que fuera la presencia del presidente mensual, porque hay un espacio ya para que la gente respire y el presidente no se vea afectada su figura ante tantas exposiciones a través de los medios de comunicación. Sí, porque de verdad que eso desgasta, y sobre todo nosotros que nos acostumbramos a tener presidentes que hablaban a veces y otros que ni siquiera hablaban.
venir este que habla toda la semana, Sí, pues pero hay veces hay presidentes que cuando duraban 2 meses o 3 meses para hablar, pero cuando hablaban todo el mundo lo estaba esperando. todo el mundo lo esperaba. El discurso presidencial es tan tal de que el discurso presidencial es una pieza oratoria que yo todo el tiempo pues esperaba. Cuando iba a hablar el presidente, yo entendía que como ciudadano debía de escuchar ese discurso y analizarlo, ese discurso. Pero ahora va a hablar el presidente y ya uno como que no, pero yo sé ya lo que va a decir. Beli, hablemos de gobernanza, la parte que a ti te corresponde, sobre todo lo que es la educación. La educación. Bueno, yo creo que uno de los aspectos más relevantes que yo puedo mencionar a nivel educativo, no tan solo en el 2024, sino desde hace unos años para acá, es lo que es la innovación digital. Cuando yo entré al sistema educativo, que yo todavía en ese entonces, 2021, finalizando el 2021, cuando yo entro al aula, yo creo que yo voy a ver una pizarra tradicional o convencional, como nosotros conocemos, la pizarra de madera, tiza y borrador. con tiza, borrador. Que yo veo esta PDI, pantalla digital interactiva gigante, y yo, Dios mío, extraño mis tiempos cuando yo estudié, pero era porque estaba ajena a la cuestión esta Las digital. bondades. Claro que sí, pero después cuando ya me fui relacionando con el tema, yo dije, Dios mío, lo mejor que ha hecho educación en estos tiempos es la innovación de la tecnología. Realmente nos facilita el trabajo a los maestros porque no estamos en contacto con lo que es la tiza, el borrador, tenemos el tiempo, nos rinde, aprovechamos más el tiempo por cuestión de que solamente con una memoria o la computadora, la misma clase que di en tal sección la doy en la otra. Y realmente, como es interactiva, los estudiantes tienen un mayor provecho con eso de lo digital. Claro está que no podemos dejar a un lado lo que son nuestras enseñanzas y claro está el aprendizaje de los estudiantes de forma tradicional. No podemos dejar detrás los libros de texto físico, que ahora también están los libros digitales. ¿Y qué puedo yo decir? También lo que es la equidad y la inclusión en los centros educativos. Es decir, ¿tú sientes que la educación ha mejorado? Sí, claro que sí, porque es un reto que tiene la educación con lo que es la equidad y con la inclusión con los estudiantes que tienen necesidades especiales. Pues otro avance que yo como docente puedo decir que se ha podido implementar en los últimos años es cómo se involucran la ATMAE, que es la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. Anteriormente eso solamente era un nombre o un organismo educativo que solamente estaba ahí para cumplir un mandato. Ahora no. A mí me encanta ver cómo se involucran los padres con la escuela, con la educación de sus hijos, hasta tal punto que cuando van algunos padres al aula, yo me siento feliz. Yo le digo, venga padre, acompáñenos, entre, porque es que es muy fácil juzgar desde fuera cómo está la educación, que el maestro se lo gana fácil, que mira cómo están los maestros, que los maestros son los que más ganan de todo el sistema del país, que se lo gana muy bien. No, no es así. A mí me encanta cuando los padres van a darle seguimiento a sus hijos. Entre, comparta con nosotros, siéntese ahí al lado de su hijo, comparta con nosotros. Y realmente eso es algo que ha innovado mucho.
Otro aspecto que puedo mencionar es con la infraestructura, que aunque hay muchas problemáticas realmente a nivel nacional, puedo decir que por lo menos en la provincia de Hermanas Mirabal hay muchos centros que tienen sus problemas de mantenimiento, las escuelas. Realmente en este tema de la infraestructura no puedo hablar como que ha evolucionado mucho, porque realmente las escuelas necesitan ese apoyo de educación para que reciban esos arreglos físicos que necesita la escuela para que los estudiantes puedan tener una mejor educación. Hace falta la mano de educación, pero también hace falta, y en esto he insistido hasta la saciedad. Creo que desde el 2020, 2021 por ahí, comencé con ese tema, inclusive hice una publicación en el Nuevo Diario, donde tú también escribes, cómo enseñar a la gente a comportarse diferente frente a la cosa pública, que es una deuda que tiene el Estado Dominicano. Tú construyes una clínica privada ahora, hay que cuidar. Y a los 5 años, una manita de pintura y ya. Tú construyes un hospital ahora y a la semana ya le faltan ventanas y hay baños rotos. Entonces, igual que las eso escuelas. También es falta de educación. Es lo que te digo, enseñar a la gente a comportarse diferente frente a la cosa pública. Entonces ahí entra lo que es el tema de educación, Wilson. Y es que la sociedad cree que nosotros los docentes estamos destinados a darle educación, principios y valores a los estudiantes cuando son los padres, es en el hogar que se cultivan la pedagogía social. Estos valores. Nosotros estamos ahí para darle ciencias, para darle matemáticas, exacto, escolaridad. Aunque nosotros si vemos una actitud negativa en los estudiantes, nosotros pues obviamente no nos vamos a quedar callados y no le vamos a decir nada. Le enseñamos, esto no se hace así, no puedes hacer esto, no puedes sentarte así, debes de lanzar la basura al zafacón, debes pedir permiso, pero eso es para reforzar. Sí. No es porque debemos de hacerlo, porque se supone que si yo tengo un hijo, tengo que educarlo desde pequeño. Exacto. Enseñar el valor del respeto. Claro que ¿Por sí. qué son los tapones? Por el irrespeto que tenemos de la vía pública. Porque teníamos los carritos todos regados en la casa y no nos llamaban a la atención. Los hijos nuestros llegan tarde a un colegio, ¿por qué? Porque nosotros lo llevamos tarde, lo estamos enseñando a ser irresponsables. Sí. Es decir, la pedagogía social nos hace mucha falta, y entonces, porque apostamos mucho a la escolaridad. Sí, y lo primero que dicen, pero a ti no te están enseñando nada en la escuela. Exactamente. El rol no se puede abandonar. Exacto. Sí, hermano Chiqui. Yo antes de Chiqui, yo quería abundar también porque realmente hay una descomposición social muy fuerte en la República Dominicana. Y lamentablemente muchos estudiantes que viven en hogares vulnerables, en donde permea la violencia, permea el alcohol, las drogas. Esos muchachos van a la escuela y son una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo porque no tienen educación de su casa y entonces viven intoxicados completamente en su hábitat, en su diario vivir. Entonces la escuela para esos muchachos normalmente es un respiro. Y sobre todo que aquí debiese haber un cinturón, como yo proponía en un momento, un cinturón sanitario alrededor de todos los centros de salud, que no haya comida chatarra, que haya higiene. Asimismo, propusiéramos un cinturón de moralidad en los alrededores de las escuelas, que los estudiantes cuando salgan no se choquen en la primera con una banca de apuesta, o con un tragamoneda, o con un colmadón, pero no hace falta mucha pedagogía social. Hermano Chiqui. Bueno. Hay que tocar varios puntos. Tú preguntabas sobre el Estado, sobre gobernanza. Sí. Naturalmente, cuando hablamos del Estado, tenemos que hablar de los 3 poderes del Estado. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y un cuarto que sería el municipal. El poder municipal. Sería el municipal. Muchos dicen también que un cuarto es el poder de la prensa. No, no es así. No es así. No es así. Pero inicialmente, en nuestra ley sustantiva del Estado, que es la Constitución, conocemos los 3 poderes fundamentales. Y cuando hablamos del Poder Ejecutivo, hablamos del Estado y las diferentes dependencias del mismo. Desde el punto de vista económico, yo creo que el presidente Abinader ha mantenido la economía estable.
y ha recuperado la confianza. Yo creo que eso le ha valido un segundo mandato. Eso le ha valido un segundo mandato al presidente Luis Abinader. Su gran sensibilidad social, ha aumentado los planes sociales, las tarjetas, solidaridad. Ahora se entregaron 3 millones de bonos en Navidad y creo que se ha identificado con la clase pobre, con la clase sensible. Y eso es importante y hay que reconocérselo. También, reitero, ha mantenido la estabilidad macroeconómica. Se ha mantenido y ha asumido sacrificios importantes en momentos que ha tenido que actuar. Por ejemplo, estábamos al borde de una reforma fiscal y el presidente decidió asumir con gallardía y con fuerza no aplicar la reforma por el efecto negativo devastador que esto podría tener con la ciudadanía. Esa es la parte muy buena y positiva. Yo creo que el presidente debe continuar. Desde el punto de vista de las reformas, hay una reforma laboral que está en proceso, hay una gran discusión con las cesantías. En la reforma que tiene que ver con el Código Penal, el Código Penal tiene años engavetado, todavía no se ha podido aprobar. Es un desastre por la lucha de intereses con la Iglesia y con la sociedad civil. Y se realizó una reforma constitucional, que es una realidad. El presidente, es cierto, tenía mayoría congresual y por ende tenía la facultad y podría modificar la Carta Magna y buscar otro mandato. La Constitución establece, claro, que son 2. A esta Constitución no se le hicieron grandes cambios. Yo entiendo que la mejor Constitución que hemos tenido fue la Constitución de 63 de Juan Bosch y, aunque duela, la del 2010 de Leonel Fernández, que es la más perfecta. Esta Constitución nos habla del Poder Judicial como un gran avance, lo que tiene que ver con el Poder Judicial y lo que tiene que ver, ya lo habíamos expuesto, en el mandato del jefe del Estado. El presidente, reitero, no quiso seguir. Yo se lo debe reconocer. Ahora, no veo nada más extraordinario. Si vamos al punto de vista judicial, yo entiendo, creo y voy a fundamentar mi juicio que este ha sido el peor ministerio público que hemos tenido desde que se fundó República Dominicana. Ha sido una gran farsa, ha sido una burla a la opinión pública y sobre todo aquellos que conocemos un poquito de lo que es el derecho y la práctica penal. ¿Por qué digo que ha sido una farsa? En la vida, a ti te enseñan, Beli, a ti como maestra te miden en base a resultados. Tú eres una gran maestra, tienes una gran dicción, escribes muy bien. Sí. Los estudiantes te evalúan muy bien, entonces tú te defines y debemos definirte como una maestra exitosa por tus logros, que son palpables. Sí, ahí te miden por los resultados. A Lincoln Minaya podemos medirlo por los grandes resultados que tiene en su página y en su espacio. La credibilidad social. Tiene una gran audiencia, tiene una gran legión de seguidores, es una persona crítica, que dice lo que siente, que tiene gran que tiene gran aceptación y sus logros están ahí palpables. Debemos medir a Lincoln por sus logros, a ti también. A Wilson lo medimos por la gran audiencia que tiene y porque ha mantenido este espacio durante muchísimos años, además por su gran preparación. Wilson es uno de los comunicadores más avesados y de más profundidad en el Nordeste. Entonces, al Ministerio Público tenemos que medirlo en base a los logros. Y los logros son 3, institucionales, desde el punto de vista de la aplicación de la justicia, lo que tiene que ver con las sentencias, sobre todo las sentencias. Ahí es que tú mides un Ministerio Público por la cantidad de sentencias definitivas que han adquirido el principio de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que son definitivas. Así que debes medirlo. Este Ministerio Público no ha conseguido la primera en 4 años. Entonces, la cabeza no la ha conseguido, pero la base del Ministerio Público sí ha tenido logros como base. Entonces, ahí el liderazgo entra en juego. Me refiero fundamentalmente a los casos de corrupción administrativa, que es por los casos que el Ministerio Público ha sonado más. No hay una sola condena en casos de corrupción. Una sola condena. Se perciben esos casos como si fueran una farándula. Eso es farándula y lo que se conoce en derecho como populismo penal. Populismo penal es una vergüenza que en los principales casos de corrupción, todos los imputados, porque ellos solicitaron
que los casos fueran complejos, ya al día de hoy están todos procesados. Y lo grave del caso es que los principales casos, la acusación se ha caído en más de un 90%. El caso de Jan Alain, que fue el caso más fuerte, a Jan Alain lo van a juzgar por 2 o 3 tipos penales, por 2 o 3 casos nada más, porque se cayó el expediente completo. Eso es una burla a la opinión pública. Y los demás casos de corrupción están todos en su casa y sin esperanza de que puedan ser condenados. Eso por ese lado. Creo que Miriam tiene buenas intenciones, es una profesional de temple, de fuste, con una gran trayectoria, de Salcedo, Miriam Germán, una jueza con un dilatado ejercicio profesional, ahora como Ministerio Público, aunque ella misma en su rendición de cuentas dijo que me voy sin nada, ni gané ni perdí, y dijo también que ha sido torpedeada en la ejecución, por la lucha de intereses que existe, que todos quieren ser procuradores ahí. Eso es ese punto de vista. Educación. Yo coincido con Beli en los aspectos propios del magisterio como maestra. La labor de la SATMA es importante. Las facilidades que tienen los maestros al momento de la enseñanza que antes no existían. Eso es cierto. Pero también reconozco que el gran problema de la educación dominicana, aunque duela, es el sindicato. ¿Por qué? Porque se ha confirmado que el problema de la educación dominicana no es un problema económico. Esa es la dependencia del Estado, de las dependencias que más recursos recibe. La que más. El 4% de la educación, miles de millones, miles. Sin embargo, en el rendimiento, cuando hacemos la prueba PISA, no estamos en uno de los mejores lugares. Uno de los logros fue la jornada escolar extendida. La jornada escolar extendida no se cumple el horario completo. A las 3 de la tarde en la mayoría de los centros se retiran. En este regional, en la mayoría de los centros se retiran a las 3 de la tarde y no cumplen con la jornada escolar extendida. Eso es un abuso. Y las escuelas tampoco están Eso diseñadas es un para eso. abuso, no cumplir con la jornada escolar extendida. Y lo que te dice la ADP, cuando viene Robert aquí, viene Sixto, yo lo he entrevistado en varias ocasiones, te dicen que los talleristas no están. Yo quisiera como bajar el micrófono, darle con el mío micrófono, Mira, por abusadores. yo voy a corroborar algo ahí. El año pasado, 2023, 2024, estamos destinados a despachar a las 4. Pero ¿qué pasa? Eso fue un acuerdo que se hizo desde allá. Se iba a despachar a las 4, pero había una merienda para los estudiantes que nunca llegó. ¿Entiendes? Entonces, no es fácil tener 34, 35 estudiantes en una aula, en una sola aula, y esos muchachos con hambre hasta las 4, se da un ¿entiendes? desayuno en la mañana No, para una y un jornada. almuerzo No, al mediodía. Nuestras Ok. aulas Y un no recreo. son adecuadas. Es que la calidad, mira. Y un recreo, La 3 calidad. cosas que se dan. Espacio para usted moverse, Pero es caminar. que si Se dan 3 si cosas. el ministro 3. dice vamos a despachar a las 4, se supone que debe de haber un mediador que diga sí, vamos a despachar a las 4, pero los estudiantes van a tener una merienda. Dijeron una merienda, un jugo, una cuestión, unas galletas que nunca Pero llegó. que está Ese es el problema. establecido el desayuno en la mañana, el almuerzo y el almuerzo. Y la merienda. Y el almuerzo. Sí, pero ya eso es este año. El otro año, y el almuerzo. el otro año y se eso, trabajó. Y eso nunca se ha materializado. Pero hay otro punto Se también. trabajó, pero sin merienda. Que yo quiero Entonces, a los niños le daba hipoglicemia, se mareaba, Que yo quiero tocar. el azúcar se le bajaba porque no habían comido hasta esa hora. O sea, comían un poco o de lo que podían comer en el almuerzo, pero ya después de las 2 esos estudiantes tienen hambre. Si vamos a índices, República Dominicana es uno de los países en donde más docencia se pierde. Aquí, por cualquier cosa, se pierde la docencia. Si por X o por Y depositan un día de semana, ya la docencia hay que paralizar en los centros porque hay que ir a cobrar. Ese es un punto. La reunión de la ADP generalmente la hacen los jueves. Ya se hace puente para el viernes y se vuelve el lunes. Si nos ponemos a contar las huelgas que se han hecho durante el año, Wilson, uno se frustra. Uno se frustra. Entonces, ya el problema de la educación dominicana no es, y hay que coincidir con Leonel de nuevo, no es un problema económico. No. Es un problema humano.
y de calidad. Mira, chiqui, en la Y escuela... de calidad. En la escuela donde yo laboro... No estoy generalizando, Beli, ¿sabes qué? No, yo sé, no, porque, mira, resalto, resalto cada- tus cualidades como maestra. Sí, sí, claro Que eres de que las sí. pocas que tienen las cualidades No, también, y usted Porque tiene con la razón. virtualidad, Que de hecho vamos, no me gusta. vamos a darte un dato. La Te virtualidad lo digo a mí porque no yo me trabajaba en gusta. ese momento en educación. Para nada. Yo trabajaba en ese momento en educación. Yo trabajé 13 años, 14 años en educación. El gran problema y el dolor de cabeza, cuando se hacían las reuniones, a nosotros nos tocó trabajar con la promoción de la virtualidad y con la orientación a los maestros. ¿Sabe cuál fue el gran problema para la virtualidad? No voy a decir el porcentaje porque es muy cruel. Los maestros no sabían encender la computadora. Tú sabes. Y es verdad. No Cuando sabían. dieron planes de computadora se No beneficiaba el sabían, sobrino. no sabían y por eso fue que se tuvo que recurrir A la República Digital. y a los medios tradicionales, a darla por televisión, porque no sabían. Realmente Es da que vergüenza. tenemos que ponernos de frente. Yo no quiero seguir, porque tengo tres hermanas maestras y me van a matar. Te van a matar. No vaya a comer Y allá yo la hoy. voy a apoyar. Yo no voy a Mira, comer Wilson, allá hoy. Mira, Wilson. Y qué bueno que tú traes a coalición ese tema, muy importante realmente. Mira, una cosa es que hay maestros que se encierran, solamente quieren trabajar con lo tradicional, a lo de antes, escrito, tiza, lapicero, hoja. Pero hay otra cosa, el maestro siempre vive innovando. Debe. ¿Con qué? Y uno nunca termina de estudiar, de formarse, de siempre aprender. Todos los años los maestros tienen que talleres para eso mismo, para manejar bien la tecnología. Diplomados, yo he hecho muchísimos está el diplomados. INAFOCAN dando becas. Sí, pues no van, no les gusta. Hay que motivarlos. No, ¿sabes lo que dice? Que yo estoy No les vieja. gusta. Mira, eso es complejísimo ese problema de la educación No, que yo dominicana. estoy vieja y que yo no voy a estudiar. A mí me Es ofrecen... que hay que ver esto como un proceso y debe asumirse como es un continuo, proceso. realmente. Ni pagándote, porque el título... Te da rango. o sea, el título en la evaluación de Da desempeño escalafón. Da escalafón. te aumenta el sueldo. sí. En lo que es la evaluación de se desempeño. Que por piensa en cierto, le función de tienen eso. miedo, le tienen miedo como el diablo a la cruz, a esa evaluación de desempeño. Pero no es bueno profundizar tanto porque uno va a encontrarse problemas, Wilson. Y tus hermanos te van a matar. Y estamos en Navidad. Sí, estamos sí, en Navidad. Entonces yo voy a resumir diciendo, porque estamos en Navidad, Beli. Sí. Tenemos que hablar de paz, de prosperidad, de entrega Sí, familiar, de amor. Sí, 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 sí. sí. Y Ahorita llegar hay al tiempo. año, al cierre de año con paz Sí, sí. y alegría. Sí, el presidente en sentido general, yo siento que lo ha hecho bien. Naturalmente tiene dificultades, no es perfecto, no es un gobierno perfecto, pero yo siento que en sentido general ha hecho una buena gestión y esto le valió 4 años más, si no, no hubiesen votado, si no se hubiese votado, sin profundizar en la parte política, todos sabemos lo que hace en la parte política y en la parte operativa política, eso es otra cosa, pero vamos a quedarnos en que en sentido general tiene las buenas intenciones, lo ha hecho bien, ha sido desprendido, ha tenido una gran sensibilidad social y yo puedo decir que a diferencia de los gobiernos del PLD, los funcionarios actuales son más abiertos, son más humanos. Antes visitar un ministro en los Era como gobiernos, visitar un dios. un dios, Un faraón. un faraón, el César, Ahora es más quiere- abierto, se ha informalizado más hasta la forma de vestir, la solemnidad del Estado. Yo recuerdo que hay que por protocolo en un palacio hay que ir obligatoriamente vestido formal. Y ahora eso ha cambiado y hay mucha más flexibilidad para visitar el Palacio Y Nacional. mentalmente Y también. en los ministerios también. Antes eso era un paraíso terrenal. Y mentalmente tú entras en un ministro, Así. saco y corbata, en un espacio. Yo he tenido la oportunidad Hay que de visitar reconocer 2 ministros en Más abierto. la época del ahora. PLD. 2 ministros amigos, hermanos. ¿Verdad? Más informales, sí, pero más abiertos, vamos a decirlo así. Los Óyeme. periodistas eran más metódicos. Más sin embargo, No, a Víctor, ahora van hasta los influencers a Óyeme, tomarse fotos. Víctor, Ay, Víctor Atala, los influencers. ministro de Salud Un Pública en exceso la de caravana, democracia.
en la Demasiado. caravana. El presidente se ha pasado un poco también, Ay, Lincoln. sí, como muy chopo. Me dio pena. Porque yo vi una ver a entrevista, un ya que hablamos de los señor, influencers, que por cierto hay que reconocer su trabajo. Su trabajo, desde un punto de vista, es bueno, desde un punto de vista. Oye, pero yo vi una entrevista y yo dije, ¿pero qué es lo que ellos le van a preguntar? No tiene nada que aportar. No, ellos no le van a preguntar a nadie, no le preguntaron nada, ¿eh? Mira, No voy a decir quién fue. Pero- la palabra influencer es muy No grande. le van a preguntar. Porque Es muy hay grande, que lo ver que de pasa- qué Sí, manera famoso se influencer, Lo que influye. pasa es que son Vestido de influencers de un blanco, sector chiqui. vulnerable que a los políticos Pero los les influencers interesa. son buenos. Hay influencias Sí, negativas Bueno, e Will, influencias quería aportar, positivas. quería aportar en la parte educativa, y es que creo que el Ministerio de Educación debe de enfocarse muy importante, enfocarse 1A, a través de del Departamento de Edificaciones Escolares, reparaciones de escuelas, porque como todos sabemos, un 4% de la educación que maneja el Ministerio de Educación son millones por pipa, como se dice. Entonces no se están sintiendo, porque tantas escuelas que vemos en nuestras comunidades, ahí hay una en Blanco Arriba, también en La Guama, la Sisto Luna, que los niños están recibiendo clases hasta en una funeraria. ¿Quién ha visto eso en pleno? Y si se muere alguien, por ejemplo, Bueno, vamos a no hay sacar a los clases muchachos a ese velar día. después y después No hay vengan. clases ese día. Pero otra cosa importante es que cómo va a ser posible que Chiqui, que reclamaba el corte de la tanda extendida, por ejemplo, en la escuela Irma Altagracia Jorge de Tenares, donde labora Beli, que lamentablemente haya que despachar a las 12 por falta de trabajadores. Por falta de trabajadores. Da pena. Entonces, no hay Entonces, ¿dónde está seguridad el dinero? escolar. Porque está dijimos que el manejando problema de educación no es, No es dinero. no es económico, es humano Es humano. y de calidad. Y- No es económico ya. Y con lo que respecta al desempeño ya finalmente del presidente de la República, importantísimo que el país, dada su humildad, su entrega al servicio del país, le endosó un 70% en las pasadas elecciones. Y en la mayoría de las provincias ocurrió lo mismo. ¿Qué significa eso? Que en este tramo del 24 al 28, los funcionarios deben de entender que deben de copiar la humildad del presidente de la República, que deben de copiar y emular su desempeño para lo cual fueron nombrados o elegidos. El presidente también tiene que elegir muy bien sus asesores, porque el presidente en materia de asesoría, yo dije desde un principio, que es la primera vez que los dominicanos contamos con un presidente de alma noble y buena, que tú no le ves tigueraje. Sí. Pero tenemos que saber de que hubo un partido que subió por la cresta de la ola del disgusto popular. ¿Entiendes? Había un disgusto popular, se montó en esa cresta de esa ola, alcanzó el poder, pero no estaba preparado para gobernar. Entonces, el presidente, con ese número de asesores que el presidente tiene, habría que ver la buena fe de esos asesores. Tú tienes, por ejemplo, un puerto de Pedernales, saliendo un poquito del tema, un puerto de Pedernales. ¿Quién asesoró al presidente para ese puerto? Mira la cantidad de droga aquí se está entrando, porque hay una vía expedita que se ha construido y se ha aproximado a 937 millas náuticas a Colombia. Mira el resultado. Pero tú tienes, por ejemplo, un teleférico de Santiago que tiene capacidad para montarte 7,000 personas al mes, No lo usan. diario. Y diario se está montando, mensual se está montando 4,000 y pico. Pero tú tienes ahí ya un metro que él está haciendo en Santiago. Un monorriel. Pero tú tienes una autopista Duarte mal construida que ustedes verán que prontamente va a haber que repararla. ¿Por qué? Porque el carril de la izquierda, que universalmente es el carril de velocidad, es el carril de retorno a la República Dominicana en la principal vía. Hay un dato que se nos está pasando a tocar, es también un punto contradictorio en esta gestión, es el sistema eléctrico. Es un desorden. Y lo grave del caso es que nos ponemos a hacer comparaciones. Doloroso, por eso es que me van a quitar todo. Te van a quitar todo. Me van a quitar Nos todo. van a quitar. Nos van a quitar todo. Es que tú te pones a comparar con Danilo Medina y el problema eléctrico estaba resuelto, Normalizado. normalizado. Y ahora
Nos hemos retrotraído. Ahora es Oye. un problema. Y la seguridad ciudadana, Lincoln, señores. no contemos con nada que nos quitamos. Óyeme, y la seguridad ciudadana. Fueron a acabar porque fueron ellos. Cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana, tú tocabas ahorita el Código Procesal Penal. Que no crea nadie, y ahí difiero de ti, que esto es un asunto de la iglesia y que esto es un asunto de la sociedad civil. No, señores, excúsenme, Yo en el sentido general. pero ¿cuál es, en más de un 60%, la experiencia laboral de nuestros congresistas antes de ser diputado? Bueno, es que la Constitución es clara y no te exige la Constitución. Tú sabes nada lo que yo te más quiero la decir, Constitución, ¿verdad? sí, Tú de sabes dónde formación, viene. lo que Sí, tiene que ver claro. con la formación. Por eso es que muchos se Con la convierten en formación. fantasmas. Por eso, No, que obedecen a sectores que aprovechan cualquier cosita para no aprobar el Código Procesal Penal. es que son intereses, siempre hay intereses permeados por detrás. Porque los sectores que representan, tú sabes a cuáles son, hermano. Entonces, esto es un asunto muy delicado, pero es la gran verdad. Ellos no van a aceptar una sumaria. ¿Por qué? Porque sencillamente se acepta la sumaria, a cualquiera de ellos le puede cantar fácilmente 80 años. Hay muchas contradicciones en lo Entonces, que tiene que ver con el Código Penal. Con el Código Penal hay muchas contradicciones, pero se agarran de las 20 tres años en eso, causales engavetado y ahí. se agarran de otros disparates para coger y engavetarlo. Pero eso es un chivo expiatorio. Aquí estamos utilizando los códigos napoleónicos del 1800. Sí, señor. Sí, Del señor. 1800. Ok. Aquí la modificación que pudimos hacer fue la del Código Procesal Penal. Se modificó con un código garantista, el que tenemos actual, pero el Código Penal se mantiene intacto con algunas modificaciones, con algunas leyes nuevas. Y el Código Civil también es un código napoleónico. Tenemos que recordar que nuestro derecho viene de Francia. Y se han hecho algunas modificaciones, pero prácticamente todo está igual. Fíjate, No, y tú lo Wilson, ves que citan leyes de 1800, qué sé yo cuánto. Sí, porque Ya son los obsoletas. códigos napoleónicos de Ya 1800. pero realmente en materia de seguridad ciudadana, creo que la ministra Farideh Raful tiene el arraigo para propiciar muchas cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Tiene buenas intenciones. Que Farideh. es que la ministra puede tener todas las mejores intenciones del Igual que mundo, milagro, que todo. pero hay una situación, chiqui, que aquí falta régimen de consecuencias. Exactamente. El ciudadano hace de todo. El motorista anda sin casco protector, sin seguro, sin papeles, sin licencia. Entonces usted tiene un accidente, entonces el que está completamente documentado es el que tiene que pagar todo. Señores, esto es una simple introducción que nosotros estamos haciendo porque ustedes Sí. saben que tenemos un Entonces, compromiso es un tema después de largo. varios compromisos. Pero después de- finalmente, óyeme, con esto creo que termino. El consejo que le doy a los funcionarios del gobierno en este cuatrenio es que los primeros 4 años de Luis Abinader, recuerden que iniciaron con una pandemia. Y vimos incluso el sector turístico, que es una de las columnas principales de nuestra economía, colapsado. En este país no hubo una hambruna por las remesas que llegaron a nuestro país de todos los dominicanos residentes en el exterior. Que por eso siempre he dicho Y una que es un error política decir que agraria, y una política agraria del gobierno de Danilo Medina, quiérase admitir o no, que sustentó a la gente comiendo en la casa porque Bueno. aquí había productos, cuando no se podía recibir importaciones. Pero sí quiero Por medio de la agricultura. reiterar, Claro. Wilson, que ya que pasó reitero que es un error decir dominicanos ausentes, porque ellos están muchas veces más Presente que Presente que presentes que nosotros nosotros mismos. Es decir, que siempre hay que ser agradecidos de esa entrega y ese apapache de esos dominicanos que residen. Y finalmente, ya, para terminar, el consejo a los funcionarios del gobierno que pongan a un lado la política y se fajen a trabajar, porque estos 4 años ya no se va a hablar de pandemia, sino se va a hablar de realizaciones. Es decir, que nuestros mejores deseos para que así sea. Chiqui, en fase conclusiva, ¿qué espera para el 2000? ¿Cómo se proyecta el 2025? Bueno, yo coincido con las apreciaciones de Lincoln, muy atinadas, y también con los juicios emitidos por Bell, que es una gran profesional. Pero yo, más que esperar del 2025, yo lo que quiero es que este termine bien. Faltan muchos días, todavía faltan días para que termine el 2024. Y yo lo que quisiera es exhortar a la gente a que trate de tener calma,
el mundo no se va a acabar en estos días. Hay mucha gente que entiende que el mundo se va a acabar el 24, el 25, el 31, el día primero. Todo el que no ha bebido romo en el año entero quiere bebérselo esos días. Hartarse. Todo el que no se ha trasnochado quiere trasnocharse esos días. La gente se pone loca. Es un desorden en todas partes. Entonces a la gente yo lo que quiero pedirles prudencia, moderación, tranquilidad, reflexión. El mundo no se va a acabar el 24, el 25, el 31, el día primero. Las discotecas van a seguir abiertas después de esos días. Usted puede ir otro día que no sea van a seguir esos. vendiendo también. Y van a seguir vendiendo también. Entonces, moderación, concordia y prudencia. Ser prudente no es ser cobarde. Beli. Ser prudente no es ser cobarde. Entonces, ya terminando, la salud mental nos afecta muchísimo a muchos. Hay muchos problemas de salud mental. Traten de dormir bien. Hagan ejercicios de relajación. Y si no tienen resultados, medíquense. Pero traten de estar tranquilos. Pero que se mediquen Pero que bajo sí, de No, un, sí, de un medíquense. profesional competente. Y que no es Y un de un pecado. psicólogo. Es De mejor un prevenir y profesional cuidarse. competente, de un profesional competente. Y mire, Chiqui que se está graduando de psicólogo. Se medica, la gente que se cuida, la salud mental es fundamental. Sí. Fundamental, sin lugar a dudas. fundamental. Bueno, vamos a reflexionar y agradecer. Principalmente agradecer a Jehová por cada una de las Está cosas. aquí con nosotros. Sí, por cada Sí. una de las cosas buenas. El demonio y porque está también afuera. de las no malas que nos da. Vamos a establecer metas claras, que es lo más importante. Pero no solamente establecerla. Tengo tal objetivo, vamos a cumplirlo. Porque es muy bueno yo decir voy para el gimnasio en enero y dejarlo. Y el lunes. Sí, o el lunes. Sí. No, el fin de semana no, el lunes. Y nunca ese lunes, nunca llega. Y también vamos a rodearnos de nuestros seres queridos. Para mí eso es lo más importante. Maestro Lincoln Núñez. Nacha. Está muy casual, Lincoln. ¿Sabes que yo me estoy llevando mucho de Chiqui? Sí, sí. Me mete mucha presión a veces. Y bueno, forza mucho. Nada, señores, que este año que recién finaliza, quedan días, y sobre todo el 2025, que sea un tiempo de reflexión, de visualizar lo que conviene o no conviene, que nuestros planes estén siempre con todo la meditación y que apostemos siempre a lo bien hecho, que asumamos posiciones como lo asume mi amigo Vladimir Ferreira, Lincoln. Tú Núñez, también, tú también. Sí, porque hasta nos parecemos en el modo de comunicar, pero sí que siempre prime el respeto, que prime la inclusión, que prime siempre aportar una comunicación de calidad que tanto necesita nuestro país en un momento en que la chopocomunicación no quiere arropar. Déjalo pasar, Lincoln. Buen Nueva término palabra ese. del diccionario. Pero déjalo pasar. El Lincoln. chopo Déjalo porque comunicación. estamos diciendo. Bueno, Señores, nosotros queremos agradecer infinitamente a Vladimir, a Beli, a Lincoln, habernos acompañado en esta hora. De la realidad misma, el poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes